Y entramos en la recta final del programa y lo hacemos de nuevo con Aitor Sánchez, director de desarrollo del canal digital de Santa Lucía AM. Aitor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tenemos que reabrir otra vez el consultorio de Santa Lucía porque después del programa que hicimos en el día de ayer, bueno, pues hemos recibido muchas consultas por parte de nuestros oyentes que nos piden incrementar un poco el foco sobre la renta fija y aclarar algunos conceptos. Claro, el comercio o la inversión, mejor dicho, sobre renta fija va mucho más allá de comprar letras del tesoro. Hay renta fija corporativa, hay renta fija soberana. Vamos a tratar de explicar las diferencias entre uno y otro para tener de un vistazo un concepto global de lo que significa o entraña la inversión en renta fija. Si te parece, empezamos casi por el principio. Recordamos que la renta fija es invertir en deuda. Correcto, efectivamente. Al final hay muchas prestar dinero. Eso es, no deja de ser, oye, al final hay un emisor, alguien que digamos que quiere financiarse, ¿no? Y lo que necesita son inversores, entonces, bueno, pues a cambio de unos intereses o firma, pues emiten deuda, ¿no? Entonces, la renta fija, digamos, es un espectro muy amplio. Podemos clasificarla según un montón de parámetros, ¿no? No es una cosa única, como hablabas de deuda corporativa o deuda pública, pero bueno, entonces, por así digamos, es una clasificación según el tipo de emisor, ¿no? que emite esa deuda. De la deuda pública, los gobiernos o cualquier administración pública, como pueden ser letras del tesoro o bonos, y la corporativa, pues al final la emiten empresas, ¿no? Bonos corporativos, hablábamos el otro día de high yield, que son otro tipo de bonos también de más rendimiento, pero bueno, también podemos clasificarla de otras maneras, ¿no? Al final, según el plazo, también tenemos pues renta fija a corto plazo, suele ser aquella, digamos, de menos de un año o de un año aproximadamente de duración, medio plazo suele ir de 2 a 3, y bueno, el consenso de mercado para largo plazo está en torno a 5, ¿no? De ahí en adelante, pero tenemos incluso a más de 30 años como puedan ser obligaciones, ¿no? Luego también, oye, incluso según el tipo de interés que nos den, digamos, cómo nos den esos intereses, podemos clasificarla también, oye, un cupón fijo, un cupón variable ligado a algún índice, ¿no? Como puede ser el Euribor o incluso cupón cero, ¿no? Lo que hacemos es que las compramos al descuento. Luego también hemos hablado, creo, de según el riesgo, ¿no? Grado de inversión o high yield. El grado de inversión al final las emiten entidades muy solventes, pues como puede ser un gobierno o una compañía con buena calidad crediticia, ¿no? Y las high yield, pues, son las famosas calificaciones de las agencias de calificación, ¿no? Estados Unidos o España tiene una calificación de crédito X, ¿no? De AAA o AA. Claro, en esas calificaciones es donde vemos el grado de inversión. Hay fondos o hay gestores que solo invierten o que tienen fondos en los que solo se invierte en deuda que sea de grado de inversión, es decir, que tenga a partir de AA, por ejemplo, ¿no? Que tenga una calificación muy alta por parte de estas calificadoras. Sí, así es. Al final cada compañía, o sea, cada agencia, digamos, de calificación de riesgo tiene unos parámetros, ¿no? Con AAA o A mayúsculas y minúsculas. Entonces, oye, las comúnmente conocidas son Moody's, Fitch y S&P, ¿vale? Son las más conocidas de tal. Entonces, hay gente que efectivamente, si no tiene una buena calidad crediticia, pues por riesgo a que puedan quebrar esas compañías o esos emisores, porque puede ser deuda pública. Venezuela puede emitir deuda pública, pero no deja de ser un riesgo, ¿no? Aunque sea un Estado, ¿no?, el que está emitiendo esa deuda. Entonces, efectivamente, al final el perfil de renta fija más conservador lo que busca es investment grade, ¿vale? Bonos con alta calidad crediticia, ¿vale? Porque buscan esa estabilidad y ese menos riesgo, ¿no? Aunque la rentabilidad sea un poquito menor. Pero, de hecho, los bonos high yield, a mí no me gusta llamarlos, pero se han conocido comúnmente como bonos basura, ¿no? Porque tienen un riesgo de crédito un poquito más elevado y, bueno, pues en contraprestación, pues te dan mayor rentabilidad, ¿no? A la hora tienen más baja calidad crediticia por parte de estas agencias de calificación y en contraprestación pues les dan un retorno más amplio, ¿no? Más grande. Claro, retornos más amplios y que no necesariamente siempre tienen que ser reflejados por un riesgo real mayor. Ahí está la virtud de muchos de los gestores. Porque, como explicábamos ayer, Aitor, también hay diferencias entre invertir en renta fija de manera directa, como quien compra una acción, pues comprar bonos de diferentes emisores o de corporativos o de países, o hacerlo a través de fondos, que también se puede, con el siguiente efecto positivo a nivel fiscal.
entre otros efectos positivos. Claro, sí, pero además no siempre, tío, cuando hablamos, por eso digo que no me gusta llamarlos bonos basura, porque, oye, puede ser una empresa, una startup con una proyección espectacular, pero como acaban de nacer, por así decirlo, pues se incluyen allí. Los hombres que tengan mucha deuda, pero no por ello, oye, Italia tiene mucha deuda y nosotros nuestra deuda pública va a Italia. En fin, no es tan, o sea, que no se asocie bono basura, que es muy probable quien pague, porque no es el caso, ¿no? Y efectivamente, cuando hablamos también de ventajas fiscales, que son muchas las que tienen los fondos de inversión, ¿no? Versus una inversión directa, ¿no? Sobre todo la principal, diría yo, al final, que es que no tributas hasta el momento del reembolso, con lo cual, pues con un lado estamos diciendo el pago de impuestos, y eso que no le pagamos a Hacienda y lo tenemos en nuestro bolsillo sigue invertido y generando los intereses, ¿no? El famoso interés compuesto. Entonces, un ejemplo súper sencillo, por así decirlo, es si yo, por ejemplo, pongo 10.000 euros, invento, a un plazo de 10 años, a un 2% anual, que ya nos gustaría no encontrar un 2% durante 10 años seguidos, que no es tan fácil, ¿no? Pues, oye, eso estaríamos hablando de 200 euros anuales, de los que 19 euros se los queda Hacienda cada año, un poquito menos. Pero vamos, el valor final serían 12.000 euros lo que gano, mientras que si yo lo hago en un fondo, no voy, y esos intereses, en lugar de al bolsillo, se quedan ahí capitalizados, pues estamos hablando que en lugar de 12.000, pues al final son 12.200. Entonces no parece mucho, pero no deja de ser un porcentaje importante, no es un año más que nos han regalado de rentabilidad. Bueno, eso desde el punto de vista fiscal, que siempre es muy positivo, porque nos ayuda a que el interés compuesto reme a nuestro favor y no en nuestra contra con el pago de los impuestos. Lo que también es importante es la posibilidad de ir rebalanceando las diferentes acciones para que la diversificación, los diferentes bonos, para que esa diversificación sea la correcta, ¿no? Aparte de la posibilidad, en el caso de los fondos flexibles, de tratar de buscar un plus de rentabilidad metiendo un porcentaje, aunque sea pequeño, de renta variable. Es una flexibilidad y una gestión que nos ayuda a optimizar nuestra inversión, ¿no? Hacerlo a través de fondos. Efectivamente, porque en el mercado suceden cosas, ¿no? Y mejor que ahora no podemos explicarlo, ¿no? Esas cosas que suceden en el mercado, lo vimos en 2022, llevamos muchísimos años con tipos de interés negativo, y pues a consecuencia, en este caso, de una elevada inflación, pues hubo una subida repentina de interés en cosa de 6 meses, pues pasamos de un Euribor en negativo a prácticamente un 5%, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, esos cambios, si yo estoy invertido a largo plazo, pues lo que van a hacer es, con esa subida de interés, que se deprecie el valor de mi inversión. Con lo cual, esa gestión activa a través de un profesional ayuda a que, oye, en el momento que vemos que algo así puede suceder, ir cambiando de activos, ¿no? Si yo me he metido directamente en una obligación de Estado a un plazo, pues depende de lo que suceda en el mercado, sin capacidad de reacción, mientras que en el fondo, oye, los gestores siempre pueden hacer y deshacer para digamos, aclimatarse, ¿no?, a lo que está sucediendo en los mercados. Aitor, ya que estamos hablando de la renta fija, ¿por qué no nos comentas cuáles son las estrategias en renta fija que tenéis ahora mismo en Santa Lucía AM? A ver, nosotros tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos tanto renta fija a corto plazo, ¿vale? Tenemos, digamos, a plazos un poquito más largos, porque de hecho ahora entramos intermedios de la curva, el mejor sitio donde estar, ¿no? Precisamente porque están bajando los tipos de interés. Tenemos también un fondo de renta fija high yield, dedicado a high yield, otro fondo en países emergentes, para que, bueno, en determinados momentos de crecimiento económicos, ir a países emergentes es una opción interesante también, ¿no? Tenemos fondos a vencimiento, es decir, tenemos una gama bastante amplia de... Ay, tenemos un problema. Vamos a tratar de recuperar esa conexión que se nos acaba de ir. Ah, no, mira, ya te tenemos. Perdona, Aitor, se nos había oído. Se nos había ido la conexión. Sí, bueno, os decía que tenemos un poquito de varios tipos de fondos para que, digamos, según el perfil del cliente, oye, pues que encuentre el fondo que más adecua a sus necesidades, ¿no? Si tiene necesidades a corto, pues ponerlo a corto. Si no prevé usar ese dinero, pues como ahora pensamos que es mejor ir a tramos un poquito más largos, que lo meta en tramo más largo. Si cree que es un buen momento para ir siempre con asesoramiento que estamos abiertos a prestarle. Muy bien, pues vamos a recordar también, Aitor, de qué manera podemos obtener algo más de información dentro de la web de Santa Lucía, ya no solo de vuestros servicios, sino también de esa escuela de inversión que tenéis en la web y que nos ofrece información muy interesante sobre el funcionamiento de los distintos productos que están a nuestra disposición, ¿no?
Pues sí, efectivamente, a través de nuestra web, www.santaluciaam.es. Ahí tenéis la escuela de inversión y podéis encontrar un montón de artículos, digamos, referentes a estos textos. Y si lo quieren, se me ocurre, por ejemplo, ahí tenemos uno expedido de renta fija donde nos aclara muchos más términos de los que hemos hablado, como la yield, la TIR, que es el carry de un bono, el spread. Hay un montón de cosas que influyen, ¿no? En la renta fija no es solo una cosa, ¿vale? Como la gente suele creer. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un montón de información y por supuesto ahí también tiene un teléfono en correo electrónico para que nos puedan llamar y abiertos a ayudarles. Y además que la renta fija, hay que recordar, supone uno de las porciones de la tarta de lo que se invierte en España más grandes, en lo que es al mercado de capitales, ya saliendo de depósitos o de inmobiliario. Si miramos las tartas de renta variable y renta fija, la renta fija se lleva la palma con creces, al menos en países como España. Aitor Sánchez, sí, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en este consultorio. Un abrazo muy fuerte. A vosotros un placer, muchas gracias.